buenos días, trader. Feliz inicio de mes. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es noviembre 1, son las 8:06 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos a las 10 de la mañana el ISM Manufacturing PMI y también a las 10 de la mañana el Job Opening, ¿ok? Son informaciones importantes a las 10 de la mañana. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 31.16, muy parecida a la de ayer. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 25.63, ligeramente menor a la de ayer por un punto porcentual. El volumen para el micro de Nasdaq, 232.000 transacciones. Y el volumen para el micro del S&P 500, 151.000 transacciones. Ambos valores por debajo del promedio, como lo tuvimos ayer. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos revisado ese contexto, vamos a pasar al gráfico a revisar entonces qué fue lo que pasó ayer en la dinámica, de acuerdo a lo que medimos y proyectamos. ¿Okay? Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Fíjense entonces algo, el de Nasdaq ayer en la mañana, el momento premercado, estaríamos el precio por acá encima de los 11.518, estábamos en esta lucha importante y habíamos detectado un precio importante o sensible para una continuación sobre ese nivel de precio. Si lograba superar este nivel, íbamos a tener una corrida que nos podía llevar a un cierre del gap, inclusive a tener resistencia en los 11.630. Por otra parte, había un escenario 2, que estaba planteado por debajo de esta zona que ya había el precio demarcado como un ligero soporte, eran los 11.450 y era importante ver el fallo de este nivel, nos iba a acercar rápidamente a los 11.363 y posteriormente una continuación, si el precio no soportaba aquí, hasta los 11.232. Importante ver también, como a veces les comento, que había una zona que estaba acá entre los 11.518 y los 11.450, que era una zona de definición de cambio de dirección, ¿ok? Entonces fíjense esto, que el primer movimiento de apertura justo queda entre esos dos niveles, buscando todavía, había una incertidumbre en función a la dinámica que podía hacer posteriormente. Vemos también que habíamos identificado una zona acá en consolidación importante, donde recuesta este último rally de la sesión del viernes. ¿Ok? Era importante ver entonces el acercamiento a esa zona y el funcionamiento como soporte básicamente de esta zona. Vemos entonces que el siguiente movimiento de la apertura hace un acercamiento a la zona y falla y se imprime un poco más de rapidez y el precio ya supera a la baja los 11.450 y nos llega al escenario 2, que era lo menos probable, pero había un plan para cada dirección, o para esa dirección, y sabíamos ya dónde podíamos tener nuestro freno. Este punto consigue un rebote importante y se posiciona posteriormente de una manera oscilante y con bastante volatilidad encima de los 11.450, rescatando una zona de soporte que estaba acá, ¿ok? Que de gran consolidación. Vean cómo podemos ver esto acá, todo este movimiento bastante comprimido, ¿ok? Y fíjense que también la sesión fue un tanto pequeña en función en ancho, en altura, en dinamismo, en puntos porcentuales, en función a lo que hemos visto estas últimas semanas. Y fíjense que también la sesión americana quedó bien pequeña, entre 11.363 y 11.500, ¿ok? Con respecto también a lo que hemos visto toda la semana. Vemos también la compresión del precio y llegó un punto donde ya estábamos dejando los máximos decrecientes y los mínimos ascendentes hasta un punto de compresión donde el precio cierra, ¿ok? En los 11.453, muy cercano a la zona de importante. Realmente el soporte lo rescata en esta zona. Y vemos entonces el precio en este momento entre máxima y mínima. La máxima quedó exactamente en 1.600 y la mínima en 1.363, ¿ok? 67, perdón. Entonces, esta es nuestra cancha de juego. Tenemos la cancha dividida en tres espacios importantes: los 11.518, que es todo este primer cuadrante. El segundo cuadrante está desde este espacio hasta el precio de cierre y justo con los 11.450, y posteriormente esta zona
que, bueno, que ya básicamente el precio aquí la rescató. Ahora bien, nos mantenemos ahorita en un punto importante. El precio está luchando sobre la máxima, pero esa máxima converge con el gap que tenemos acá de la apertura de ayer, ¿ok? Fíjense cómo todavía el precio se está acercando aquí y ha tenido importante resistencia. Tenemos dos niveles importantes allí, que es el vacío de la liquidez que hubo aquí y la máxima de la sesión, ¿ok? Funciona esto, el precio técnicamente lo tenemos en este momento debajo de la máxima, entre la máxima y la mínima. El precio está buscando dirección, pero esta lucha es importante acá. La medición me está dando que el precio al tocar esta zona, cuando apenas puedas sobrepasar la máxima, tomará la liquidez y tomará fuerza para llegar a los 11.630 y posteriormente al dominio de este precio arrancaría un rally importante hasta los 11.700 como objetivo de precio y una extensión a los 11.754, tomando en cuenta que ya nos acercaremos a una fuerte resistencia, ¿ok? Si el precio en este intento de lucha, porque tenemos aquí una lucha campante en este espacio, fíjense que si acercamos más esto, tenemos la última hora, más o menos, hora y media, consolidando en este espacio, ¿ok? Muy comprimido, el precio intenta salir y todavía retrocede, ¿ok? Entonces la lucha está allí. La medición me da, como les acabo de decir, la continuación alcista como la mayor de mayor probabilidad. Sin embargo, hay un escenario 2 de menos probabilidad, que es el fallo en esta zona y retroceda con fuerza hasta los 11.518.50 como objetivo del precio de este punto, y una continuación que nos puede estar llevando de nuevo a los 11.450, ¿ok? Esto en función a lo que hemos medido y revisado para hoy. Si vemos el gráfico, desde el día viernes, el precio lo que hizo fue desde este punto que traspasó, el precio lo que hizo fue una oscilación y está ahorita marcando una tendencia o un rebote desde este punto, con bastante ángulo de inclinación, pero con mucha timidez. O sea, poco a poco va escalando. Hay que ver entonces estas zonas definitivas para la continuación del precio de hoy. Por otra parte, pasamos al micro del SP500. También es importante ver que en este caso el gap ya lo cerró. Fíjense esto, vamos con la flecha. Aquí en este caso, comencemos por este punto, el gap ya cerró, en este caso hasta en esta vela lo está cerrando justamente. ¿Okay? Pero partimos entonces de lo que vimos ayer en la mañana. 8.15 estábamos por acá en este movimiento y teníamos un precio importante que eran los 3.880 como precio importante para la toma de escenarios. Y el escenario 1 más probable era el permanecer, porque también teníamos aquí una consolidación muy fuerte que nos generó un siguiente impulso importante. Entonces este acercamiento acá era interesante verlo cómo se podía mantener y aplicar un escenario 1 que nos podía llevar no más lejos a los 3.905. Y fíjense que exactamente allí quedó el precio. El escenario 1 se cumplió al 100% y la extensión, como siempre les comento, son de menores probabilidad, pero en este caso no se cumple porque, bueno, evidentemente el objetivo de precio estaba aquí y aquí consiguió la fuerza de rechazo. El escenario 2 estaba planteado por debajo de los 3.880. Fíjense que hubo movimientos rápidos, pero que fueron rápidamente rescatados, donde no corrió realmente el escenario 2. Okay. Sin embargo, había un freno que teníamos planteado para esta zona y ya ahí fue el precio donde se detuvo y consiguió retroceso. Okay. Fíjense que también fue bastante oscilante, bastante pequeña en amplitud, la dinámica en este caso americana. Poco volumen, fíjense que hubo poco volumen en la sesión y sin embargo siempre estuvimos rescatando el precio de 3.880. Ahora bien, en este momento el precio, en ese momento el cierre quedó 3.882.75. Importante ver que los precios siguen estando vigentes y protagonistas. La máxima quedó en 3.914.75, la mínima quedó en 3.872.50. ¿Okay? Y el precio lo tenemos ahorita encima de la máxima. Este contexto es un poco diferente al del Nasdaq, porque si lo tenemos encima de la máxima, ya el cierre del gap se generó, la liquidez fue absorbida. Ahora estamos aquí en el punto crucial de 3.922, donde el rompimiento de esta zona nos llevaría rápidamente a los 3.948.
y posteriormente una extensión del movimiento que nos puede estar llevando a los 3,961,75 aproximadamente, ¿ok? Importante ver que esta zona ya fue un importante rechazo en el primer intento y estamos regresando a la zona a probar esta zona que es una fuerte resistencia. El movimiento aquí puede nacer con mucho dinamismo, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Escenario 2 en este contexto es que el precio se acerque, que este rechazo genere un retroceso hasta la máxima de la sesión y la máxima de la sesión falle y nos genera un escenario 2 que por debajo de la máxima que nos retroceda a los 3.900 como punto objetivo el escenario 2 y una extensión que nos puede estar llevando a los 3.880 de nuevo a testear esta zona, ¿ok? Esto en el contexto que tenemos para el S&P 500 y veamos entonces también que el precio hizo una interesante oscilación. Si medimos desde acá, desde este punto de consolidación, al traspasar esta zona de resistencia, el precio lo que hizo fue, bueno, está realmente oscilante aquí, tocando este punto para ver qué hace, si retrocede y continúa o de aquí emprende el rally de continuación. Y para el petróleo, también el petróleo se comportó de una manera impecable de acuerdo a las mediciones. Fíjense que en este contexto que teníamos ayer, nacían dos escenarios. Básicamente, el primer escenario era la continuación bajista, porque ya teníamos desde el premercado, ¿ok?, el precio por debajo de la mínima de la sesión y había nacido acá una fuerte zona donde el precio estaba teniendo resistencia de continuación. Y en este punto les comenté que la única forma de que estos niveles de precios sean superados son con velas como esta precisamente, con una vela de gran movimiento que nos lleva exactamente directamente a la mínima de la sesión. ¿Ok? El escenario 1 que estaba planteado con el fallo de este nivel, fíjense cómo se genera. Es interesante ver que en este impulso lo primero que sucede es el escenario 2, el menos probable, y nos acerca acá a esta zona de los 87.90. Escenario 2 cumplido, con mucha fuerza no logró superar y pierde el dinamismo acá, ¿ok? Y enseguida retrocede con mucha fuerza, con otra vela muy potente hacia abajo, y que al traspasar la zona nos da entonces primer freno acá, en la zona que teníamos 85.96, y el escenario 1, perdón, completó en los 85.35. Fíjense que entonces los dos puntos completos fueron obtenidos de una manera, bueno, primero soy el 2, después el 1, X, pero lo importante es ver que las mediciones, los precios, son los precios. Eso es lo que nos marca la dinámica. Aquí hizo un swing importante de reversión en este toque a los 85.35, donde vuelve a conseguir en este punto la resistencia. Y fíjense que hasta acá, hasta Asia, es que logra superar de nuevo esta zona, ¿ok? Que ya había mantenido Europa ayer, Asia la domina de nuevo y escala con mucha intención, con movimientos de descanso importantes y vuelves otra vez a otros rallies importantes a buscar llevarse de nuevo o estar acercándose a la resistencia fuerte que son los 88.60 para el día de hoy, ¿ok? Que es una resistencia que hemos tenido durante un largo tiempo allí. Ahora bien, la máxima de la sesión quedó ayer, o quedó en 88.65, la mínima en 85.28. ¿Okay? El precio está muy cercano a la máxima de la sesión. Sin embargo, estamos en una zona de fuerte resistencia y nos marca la dinámica o la medición, un posible fallo como más probable esta zona, retrocesos fuertes hasta 87.10, perdón, perdón, y un de continuación a los 85.96. Escenario 1. Escenario 2, si logra superar esta resistencia, vemos como ya un movimiento previo, hace 2 sesiones atrás, 3 sesiones atrás, nos dio una resistencia acá un poco más arriba. Entonces, si el precio logra traspasar esta zona que converge 88.60 resistencia más la máxima de la sesión, si logra superar esto, entonces como un movimiento de menor probabilidad, llegaremos con bastante dificultad a los 89.76. Esto es el contexto que le traigo para hoy. Si reducimos un poco el gráfico, vemos entonces cómo el precio está de nuevo
en este momento en una zona que ha sido una zona de batalla importante. ¿Ok? Fíjense que hubo movimientos por encima y movimientos por debajo, pero todo el precio regresa a este punto, que es un punto de definición importante del precio. Esperemos entonces que a continuación nos da esta dinámica, si logra traspasar los 88.60 para activación de escenario 2 o si falla para activación de escenario 1. ¿Ok? Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo. Ya a partir de esta semana no vamos a tener más premercados, sino hasta el siguiente martes. ¿Ok? Estaré fuera de la ciudad y no tendré acceso a las pantallas. Un abrazo. Hasta la siguiente semana.